hoy a este posgrado de la querida Universidad de Córdoba, posgrado al que yo tuve el honor de poder asistir como profesor en aquellos años de añorada presencialidad, inaugurando una nueva forma de conectarnos con la abogacía cordobesa, y en ese afán no puedo menos que recordar el empeño, la dedicación, el tesón que le imprimieran tanto Carlitos Lascano por la Universidad de Córdoba como Enrique García Vitor por la mía. Por entonces yo era un muy joven colaborador de Enrique, de modo que tanto él como su colega, el querido amigo Carlos Lascano, son los responsables de que esta tarde ustedes estén frente a mí, digo, procurando, bueno, captar uno de los puntos que se me asignaran para incorporarlos en el marco de un proyecto que pretenden alcanzar como futuros especialistas en la disciplina. Y señalo la persona de estas dos queridas vocaciones porque hay un antes y después, creo, del esmero que le imprimiera Carlos Lascano en la Universidad de Córdoba. Córdoba, presumiendo con buenas razones de ser una localidad mediterránea particularmente competente en la disciplina del quehacer jurídico penal, para lo cual puede exhibir referentes indiscutidos, se mantuvo de todas maneras y pese a ello consecuente con una tradición explicativa del sistema penal muy distante de lo que la matriz de la cual abrevaba y todavía abreva nuestro quehacer jurídico penal, indicaba como recomendables. Para decirlo de una manera menos alambicada, la tradición cordobesa tributaria de las enseñanzas de los grandes maestros como Ricardo Núñez y Sebastián Soler constituyó una suerte de punto de consolidación del saber que cristalizó en el sentido de fosilizó el entrenamiento de las nuevas generaciones de derecho penal. Por eso señalo a Carlos Lascano como quien se atrevió a desafiar este marco de comprensión y lo pudo hacer naturalmente con muchos colaboradores, pero el impulso le sienta merecidamente como genuino. Y yo por eso, tan pronto como tenga ocasión de seguir señalándolo, habré de reivindicar a Carlos como, bueno, y a Enrique de este lado también, como quienes actualizaron el saber jurídico penal cuando era necesario hacerlo. El tiempo dirá si esta actualización del saber jurídico penal obtuvo buenos rendimientos o no. Pero en todo caso la respuesta que se pueda dar no tendrá que ver con los esmeros o con los fracasos con que condujéramos el proyecto, sino con el modo en que la sociedad de este tiempo atiende a las indicaciones de la ciencia del derecho penal. Cuestión fascinante para discutir, pero que me parece que no guarda correspondencia directa con lo que ustedes aguardan de mí esta tarde. Así que bueno, concluyo homenajeando el recuerdo de Enrique García Vitor y la presencia y la añoranza que tengo por este querido amigo Carlos Lascano, quien sé que está muy bien, de salud, y que bueno, que permanece allí desde la magistratura, aportando todo lo que sabe, mucho y bien. Bueno, a mí se me ha encomendado hablar de antijuridicidad como una de las propiedades que debe reunir un cierto comportamiento para convertirse en candidato a una consecuencia particularmente desagradable como el castigo, y hacerlo desde la perspectiva que permita, al cabo de 2 encuentros, el que resta de esta tarde y la jornada venidera de la mañana, de una manera tal que permita a quien se va a encargar de exponer acerca de las causas de justificación en particular, concretamente y de modo paradigmático, la legítima defensa y la esta necesidad, pueda, digo, sobre la base de cuanto yo se presume pueda preparar, aquí servirse de una plataforma valorativa dúctil, de modo tal que la explicación de las causas de justificación en particular ya muestren cierta fluidez conceptual que favorezca la exposición de los profesores encargados de ese menester. No sé quién es el que está o quiénes son los que están
designados para tal empresa. Puedo presumir que puede ser quizás Omar Palermo, posiblemente. Presumió fantástico, es el doctor Palermo. Bueno, un queridísimo amigo Omar, bueno, tiene su tesis doctoral nada menos que en legítima defensa desde una visión, digamos, fundamental y predominantemente normativa. Así que bueno, me cabe a mí abrir el camino, sentar las bases sobre las que van a edificarse por lo menos dos construcciones de suficiente resiedumbre en el ámbito tradicional de la ciencia internacional, como son la legítima defensa y el Estado de necesidad. Me cabe a mí entonces proponer las bases, y bueno, no es una tarea menor, porque tan fuertes sean ellas, habrá de, bueno, erigirse el discurso de cuanto allí se construya en las próximas clases. Bueno, vamos por lo elemental, lo básico, digamos. Cuando la antijuricidad no se puede predicar, por lo menos modernamente, respecto de cualquier entidad. Nosotros, ya esto es una adquisición de la ciencia moderna del derecho penal, entender que la antijuricidad es una propiedad del comportamiento, no se puede valorar como antijurídico un suceso desagradable cualesquiera, si es que no es posible conectarlo con el origen de una persona en su comportamiento, y no cualquier comportamiento, sino un comportamiento que merezca ser reputado como tal, en el sentido de autoconducción libre, responsable, final, como quieran llamarle. Yo prefiero decir de sentido, vale decir, solo los comportamientos con sentido, provenientes de la persona, pueden ser reputados antijurídicos o ilícitos. Digo esto que es una adquisición indiscutida, porque en algún momento podía, quizás en uno de las versiones de Binding, promediando el siglo XIX, podía hasta entenderse que la naturaleza o los animales o ciertos acontecimientos podían ser reputados como antijurídicos. Eso ya nadie lo discute. La antijuricidad es una propiedad que se predica junto a las otras que conforman los presupuestos que conducen a la pena. Son atributos o condiciones de un concepto central básico que es el comportamiento. Es decir, que es el comportamiento el que es ilícito, es el comportamiento el que es culpable, porque ese es el comportamiento que finalmente va a ser castigado. ¿Qué es esto de la antijuricidad? Bueno, expresa una relación dialéctica contradictoria, ¿no?, entre esa suerte de binomio conceptual que todos los estudiantes de Derecho reciben cuando llegan a las aulas de las unidades que se encargan de entrenarlos, ¿no? Es decir, esa dicotomía entre el ser y el deber ser, ¿no? Lo que pasa y lo que debe pasar, lo que es y lo que debe ser, constituyen esa suerte de binomios o de, digamos, unidades deónticas interdefinibles, ¿no? Y que, bueno, forman parte de cualquier disciplina que se precie de ser normativa. Entonces, lo antijurídico es aquello que precisamente colide, contradice las exigencias de lo que reconocemos como el orden jurídico. Una conducta es antijurídica cuando precisamente se aleja de los estándares de corrección que el derecho, bueno, contempla para su tolerancia. Con eso no hemos avanzado demasiado. Al hilo de la misma exposición de antijuricidad, yo no me voy a limitar aquí a destacar que la antijuricidad de la que se sirve el derecho penal no es una antijuricidad propiamente penal, sino que es un juicio que se toma de todo el orden jurídico. Es decir, está claro que todos tenemos suficientemente comprendido, sobre todo alumnos de posgrado como son ustedes, que con independencia de que la antijuricidad sea una propiedad que se ubica después de la tipicidad, ello no significa que preexista a la tipicidad como dato proveniente de todo el orden jurídico, y que la reconstrucción heurística, o por así decir, puramente analítica, no prejuzga acerca de la preexistencia del juicio de antijuridicidad. Para decirlo rápidamente, es antijurídico un comportamiento, o estará justificado para todo el orden jurídico, no solamente para el derecho penal. No obstante eso, también es cierto que corresponde destacar que hay autores, como Hans Günther, que entiende que existe una suerte de antijuridicidad penal, o por así decir, causas de exclusión del ilícito jurídico penal que tienen capacidad operativa en el ámbito penal, pero que no prejuzgan acerca de la incorrección del comportamiento en otros ámbitos del derecho, ¿no?
por ejemplo, situaciones que son próximas a la legítima defensa o cualquier otra causa de justificación, las situaciones de exceso, las indicaciones en el aborto. Y siguiente, bueno, la verdad es que no, estas situaciones, junto a otras, no son suficientes para merecer el listón de ser jurídico-penalmente relevante, en el sentido que no son ilícitas jurídico-penalmente, pero pueden ser, sin embargo, ilícitas para otros ámbitos del derecho. Pero esta aproximación de Günther, que es muy atractiva, muy seductora, no ha recibido, sin embargo, todavía la consideración que creo yo se merece, de cara a un modelo tradicional de comprensión según el cual lo antijurídico debe ser entendido en clave de, bueno, desvalor jurídico penal global y no jurídico, perdón, de desvalor jurídico global y no de desvalor jurídico penal. Dicho esto, bueno, parece que estamos tentados de entender que el análisis de la tipicidad y la afirmación de que concurre la tipicidad nos permite analizar la antijuridicidad como una categoría independiente de la tipicidad. Ya vamos a ver si esto es razonable o no, si la antijuridicidad como tal merece tratarse en un escalón independiente de la tipicidad, o si por el contrario el ilícito no tolera esta suerte de cesuras o escalonamientos, partiendo de una determinada imagen de la norma. Vamos a procurar adentrarnos en lo que resta de esta tarde acerca de este tópico. ¿Hay buenas razones para mantener la antijuridicidad como una categoría autónoma de la culpabilidad? Y a su vez otra pregunta. Una vez que se responda que sí, ¿la antijuridicidad puede ser independiente del juicio de tipicidad? ¿O la tipicidad puede incluir como uno de los capítulos de su, bueno, contenido la ausencia de las causas de justificación, como lo propone una teoría cuyo nombre ustedes ya seguramente han localizado, que es la llamada teoría de los elementos negativos del tipo, total, tipo, disjunto? Bueno, vamos a ir paso a paso procurando analizar estas cuestiones. Antes de hacerlo, vamos a intentar situar a la antijuridicidad como juicio que dije se predica respecto del comportamiento dentro de su clasificación básica. Hay una antijuridicidad, se dice, formal versus una antijuridicidad material. Por lo menos se creyó originariamente que la antijuridicidad como juicio de desvalor admitía ser clasificada en un aspecto formal y otro material. El aspecto formal decía relación, según se mantuvo así, que implicaba la propia contravención del comportamiento con las reglas del orden jurídico positivo. Es decir, es antijurídica formalmente la conducta que contraviene una ley, un precepto, un mandato, una prohibición. Y es a su vez materialmente antijurídica cuando, independientemente de esa característica formal, se lesiona realmente un bien jurídico. Es decir, la preocupación de los juristas siempre fue la misma de cualquier teórico del derecho, esa tensión entre la necesidad de aspirar a un derecho justo de la mano de distintas construcciones, entre un positivismo, bueno, que cree que el derecho es solo lo que expresa un derecho positivo determinado, o la necesidad de procurar alcanzar ese valor de justicia en otro tipo de horizontes que tienen que ver con, procurar la famosa reconciliación entre derecho y moral, están cara a los naturalismos o los naturalismos de distinto tipo, ¿no? Entonces, esa tensión entre positivistas y no positivistas, entre hoy enfoques argumentativos y, neopositivistas o positivistas incluyentes, también de alguna manera hace de las suyas a la hora de tensionar lo que se debe entender por un esquema de comprensión de las categorías de las que se sirve el derecho penal para mostrar su producto, que es el sistema de imputación, ¿no? Y paradigmáticamente en el ámbito de la antijuridicidad, también se discutió si la antijuridicidad se debía entender en clave conceptual formal o en clave conceptual material. Y fue Lis quizás el que se hizo cargo de la diferencia, procurando naturalmente, destacar que la antijuridicidad material no tiene por qué expandirse al extremo de lesionar las exigencias del derecho vigente. Hoy por hoy, para dejar un poco de lado aquella discusión que solo tiene un interés histórico, se puede decir que la antijuridicidad debe ser tanto formal como material. Es decir, formal en el sentido de que solo es antijurídica la conducta que contraviene una determinada norma de derecho positivo.
pero también que esa norma de derecho positivo debe tomarse en serio como un menoscabo a una determinada entidad que llamamos bien jurídico, ¿vale? Así como lesividad social. No puede haber una norma legítima, digamos hoy, si ella no trasunta suficiente lesividad social para un interés que se supone digno de protección, o, si lo prefieren, por una expectativa que merezca validarse como una norma de orientación social en cuya protección el derecho cifre su propia existencia. De modo que hoy por hoy la antijuridicidad material obtiene para sí carta de ciudadanía, pero no porque esto implicase una innovación, sino porque en todo caso no es otra forma que de explicar claramente lo que deba entenderse por antijuridicidad. Un juicio complejo, vale decir, que presuponga que el autor contraviene una determinada exigencia normativa positiva, pero que a su vez esa exigencia normativa positiva tiene que ser válida, en el sentido de, bueno, no un mero capricho del poder público, sino también la necesidad de orientar una vida ciudadana sustraída de menoscabos socialmente relevantes. Podemos decir entonces que los comportamientos de los que se ocupa el derecho penal son comportamientos graves, son comportamientos socialmente nocivos, son comportamientos que, por encontrarse descriptos en una determinada categoría que llamamos tipicidad, deben a su vez también, se ha dicho, mostrar ese nivel de incorrección social característico de la antijuridicidad. ¿Hay algún espacio para, o sea que los comportamientos son o antijurídicos o son comportamientos no antijurídicos? Sin embargo, existieron quienes no, en un número limitado, pero existieron, quienes entendieron que esa dicotomía entre lo antijurídico y lo no antijurídico reconoce una tercera posibilidad, que es el comportamiento no prohibido. Los comportamientos no prohibidos o los comportamientos libres del derecho, por lo menos en Arthur Kaufmann, representaban aquellas situaciones donde el derecho retira sus normas, se sustrae una valoración y deja librado a la decisión de cada quien el comportamiento que deba ser adoptado. Esa idea de retirar las normas para explicar determinadas situaciones donde no existe una prohibición, pero tampoco existe una autorización, ha dado lugar a muchísimas críticas, pero a ver, las indicaciones del aborto, algunas situaciones de colisión de deberes, condujeron a parte de la doctrina a entender que, bueno, acá el derecho no puede pronunciarse, sino que en todo caso la elección que haga el individuo en su conciencia es suficiente para declararla correcta. Bueno, esta visión de entender que hay comportamientos que no están ni prohibidos ni permitidos, sino que son libres o son neutros o, bueno, o no prohibidos en general, como se los ha denominado, ha sido muy criticada y fundamentalmente ha sido muy criticada por Roxin. Roxin ha dicho, después del tipo penal, el derecho no se puede sustraer a ninguna valoración, el comportamiento es antijurídico o el comportamiento es lícito. Esta forma de reprobar la propuesta de Arthur Kaufmann dio lugar a que el propio Arthur Kaufmann, como lo recuerda Roxin en una de las notas de su tratado, le respondiera, porque dice Arthur Kaufmann, negar que hay comportamientos que no están ni prohibidos ni permitidos obedece a la típica inclinación o predisposición alemana a prohibirlo todo, ¿no? Entonces, la verdad que es un pasaje en una nota que recuerda el propio Roxin, que muestra las discrepancias originadas a propósito de la indicación del propio Arthur Kaufmann cuando pretendía sustraerse de ese corsé entre lo prohibido y lo permitido, permitiendo el andarivel de lo jurídico neutro, lo jurídico penalmente neutro. Digámoslo así, más allá de este episodio, la verdad que toda la doctrina mayoritaria se inclina por entender que el orden jurídico administra su carga valorativa desvalorando o legitimando, pero siempre lo hace, a salvo, por supuesto, los supuestos previos a la tipicidad, donde rige la libertad constitucional ciudadana. Así lo que diríamos, y esta es una expresión que vamos a usar muy a menudo, las permisiones en sentido débil de las que habla von Rey, ¿no? Por ejemplo, caminar, disfrutar, comer, beber, la vida antes del derecho penal que deberíamos
estar en condiciones de disfrutar esa vida, no es que está ni prohibida ni permitida, eso es una vida libre, está sustraída a cualquier valoración. Bueno, una vez que la conducta es típica, ya o está prohibida o está permitida. En definitiva, eso es lo que pretende decir Roxin. Después del tipo, ya no hay ninguna chance de que el derecho se retraiga con sus normas y deje librada la valoración del hecho a la convicción de cada quien. Esto es lo que pretende decir Roxin y que ha generado esta, hasta diría yo, graciosa discrepancia, graciosa para nosotros que no somos sus protagonistas, claro, entre estas dos personalidades del derecho como son Arthur Kaufmann y el mencionado profesor de Múnich. Bueno, avancemos un poco más. No lo dije antes, pero lo puedo decir aquí, no hay clausura para anticiparlo. Si no se me entiende algo, si alguien quiere intervenir, por favor, me gustaría que sucediera, porque sería una forma también de emular o de aproximarnos a lo que, bueno, se supone es una clase, una exposición, el formato no debería prejuzgar la dinámica dialogal que a mí me gusta imprimirle a las exposiciones, porque así se aprende, los interlocutores se enriquecen mutuamente, quiero decir. Entonces, dejando de lado esto del espacio fuera del derecho, que, bueno, sostenido por Kaufmann, vamos a analizar la sistematización de lo que se supone es la contracara de la antijuridicidad. Es decir, la antijuridicidad como tal, como propiedad que se dedica a comportamientos que son típicos, reclama de un espacio valorativo que permita garantizarnos cuando se dan esas situaciones que desmienten que el comportamiento, por ser típico, es además antijurídico. Cuando uno afirma el juicio de tipicidad, la teoría más popular, tripartita, señala que si el comportamiento es típico, posiblemente sea antijurídico, es decir, que hay buenas razones para sospechar que sea antijurídico. En todo caso, la relación indiciaria, la ratio cognoscendi, de la que se ha hablado históricamente, autoriza a pensar que si hay tipicidad puede haber antijuridicidad. Pero puede ocurrir que esto simplemente sea eso, una mera indicación refutable por el concurso de otros factores que excluyen la antijuridicidad. Pero ¿cuáles son los factores que excluyen la antijuridicidad? Las llamadas causas de justificación. Es decir, razones buenas, dice Jacob, buenas razones para, intervenir de una manera lesiva en la esfera de bienes jurídicos de otros. ¿Sí? Las razones que deben ser buenas para que yo intervenga de manera lesiva y correcta, afectando bienes jurídicos de otros, solo puede provenir de lo que hablamos justificación. ¿Cuándo se me justifica? Pues cuando he intervenido de una manera lesiva. Yo no necesito justificar caminar por la calle. Yo no necesito justificar ante nadie que destruya mi propio auto, mis propios bienes. Yo no necesito justificar ante nadie los comportamientos habituales de cualquier ciudadano. Pero ¿por qué debo justificar determinados comportamientos desde otro lugar? Porque presuponen una agresión o un salvamento o una intervención sobre bienes de otros. Es decir, a nadie se le ocurre justificar que destapa una cerveza y la bebe. A nadie se le ocurre justificar el hecho de ingerir alimentos o de descansar, ¿verdad? Pero sin embargo debemos justificar a veces por qué razón el alimento que estoy utilizando o la bebida que estoy consumiendo no son mías y las necesito. Lo que quiero decir es esto: la justificación presupone en el derecho penal que el comportamiento en cuestión cuya justificación procuro es un comportamiento lesivo, no es un comportamiento neutro. Por eso se habla de que las acciones justificadas son expresivas de un actio duplex. ¿Qué quiere decir actio duplex? Que de un lado presuponen una rogación lesiva sobre bienes jurídicos de terceros, pero a su vez también son necesarias en términos de salvamento. Reúnen estas dos condiciones las acciones justificadas. Preservan un bien o procuran de alguna manera sustraerse a la agresión que anuncia un determinado evento, pero lo hacen sirviéndose de los bienes de otro. Es decir,
En la vida nosotros procuramos satisfacer nuestras necesidades de una manera autónoma, autorreferencial. Tengo hambre, consumo mis alimentos, tengo sed, bebo mi agua. Tengo frío, me cubro con mi propio abrigo. Y a nadie se le ocurre entender que estas conductas están justificadas. Sin embargo, puede ocurrir que yo tenga hambre, sed y frío y no tenga comida, bebida y ropa propias. Entonces pueda y deba servirme de aquellos otros que tienen lo que me falta. Y en la medida entonces en que el esquema conceptual del que parto, que es muy rudimentario, permita comprender lo que estoy señalando como justificación, ustedes entenderán que la justificación se vincula al hecho de tomar la bebida que no es mía, hacerme de la comida que es de otra persona o hurtar la indumentaria que también le pertenece a otra persona. La diferencia entre aquel esquema y este es que estoy justificando estos hechos, por supuesto, en la medida que concurran a sus presupuestos, y no necesito justificar los otros, porque estos últimos presuponen un actio dúplex, para decir, una necesidad de salvar un bien, mi vida, mi integridad física, mi salud, a costa de otros bienes. A costa de otros bienes. Es decir, por eso se habla de que todas las causas de justificación presuponen o tienen una estructura de actio dúplex, para decir, tienen dos componentes, por así decirlo. ¿Existe alguna forma de que uno puede introducir en las causas de justificación un catálogo de valoraciones que nos permitan guiar a los intérpretes acerca de la presencia o no de una causa de justificación? ¿Puedo yo servirme de principios o de directrices que favorezcan la comprensión para descubrir cuándo estamos en presencia y con qué alcance de una situación que aparenta ser de justificación o no? Sí, existen. Es decir, histórica y tradicionalmente la doctrina entendió que podía reconducir la lógica de todas las causas de justificación a una o dos ideas básicas. Por ejemplo, se dijo, bueno, mayor provecho que daño social. Todo aquello que presuponga mayor provecho que daño social es una causa de justificación, cualquiera sea su configuración concreta. También se dijo, habrá justificación siempre que el comportamiento en cuestión estará justificado, quiero decir que el comportamiento en cuestión presuponga el mayor provecho que daño social o el medio adecuado para el logro de un fin justo o reconocido por el Estado, la llamada teoría del fin de List. Como ven, estas ideas, como diría yo, las teorías monistas, intentaban deducir todo el capital de las causas de justificación de una sola noción, de una sola idea directriz. Aparecieron a cambio de estas las llamadas teorías pluralistas que dijeron, no, es insuficiente, porque cuando sabemos que, bueno, el medio es adecuado para el logro de un fin justo o que esto presupone mayor provecho que daño social. ¿Cómo sabemos si no tenemos otros elementos más que afirmar esto que parece ser una conclusión, no un principio? Bueno, dijo Mesger, hay en realidad dos ideas, no una. La idea de ausencia de interés o la de interés prevalente o predominante. La ausencia de interés me permite explicar la lógica del consentimiento. Y la de interés preponderante, por ejemplo, la lógica del estado de necesidad o de la legítima defensa. Pero estas teorías llamadas pluralistas en realidad seguían siendo monistas, porque la lógica para definir su dinámica era siempre una, el interés, que podía estar presente o ausente, pero siempre el interés preponderante. La verdad es que desde hace ya mucho tiempo que las ideas llamadas funcionalistas ofrecen un esquema mucho más generoso en el ámbito de las directrices o principios político-criminales que rigen las causas de justificación. Ya tanto Roxin como Jacob, como, bueno, una importante cantidad de autores, se encargan de escalonar axiológicamente distintos principios o vectores que ofrecen la posibilidad de poder medir y calibrar cuándo un determinado sustrato fáctico representa una causa de justificación o no, en la medida en que se corresponda con alguno de los principios que rigen la dinámica de las así llamadas situaciones que excluyentes del ilícito. Entonces, empecemos por Roxin. Roxin dice, digo Roxin porque es un autor muy popular, muy conocido,
doctor por la Universidad de Córdoba, pero también podemos citar, y vamos a hacerlo, a otros autores también. Pero todos convergen en la necesidad de establecer directrices o criterios valorativos que tienen por misión orientar al intérprete acerca de si realmente la configuración de lo que ha ocurrido en un caso concreto presupone una causa de justificación o no. Por ejemplo, ¿es una causa de justificación llamada legítima defensa defenderse contra el ataque de una persona que, bueno, no está en sus cabales? ¿Constituye una causa de justificación en estado de necesidad intervenir sobre de quien proviene un riesgo objetivamente imputable pero asumido sin dolo? Uno no puede decir esto es legítima defensa o esto es estado de necesidad con esa sola información fáctica. Necesita patrones valorativos para indagar acerca de la consistencia misma del hecho de cara a estos principios que todavía no he mencionado, pero que ya anuncio, habrán de ser los siguientes. A ver, dice Roxin, a ver, hay un principio que se llama autoprotección, según el cual, cuando el Estado no puede gerenciar mi tutela, la tutela de mis bienes, confía en que yo pueda asumirlo de propia mano para proteger mis bienes. Principio de autoprotección. Está claro que este principio de autoprotección se lleva rápidamente bien para la comprensión de cualquier persona con, bueno, los supuestos de amenaza que padece alguien y que debe conjurar con su propio esfuerzo contra la persona o el lugar del cual proviene ese peligro. Por ejemplo, legítima defensa o estado de necesidad. Principio de autoprotección. Otro principio es el de ponderación de intereses. Vale decir, en determinadas situaciones, el derecho me permite intervenir sobre intereses de otro, pero a condición de que exista un juicio de ponderación que permita legitimar esa intervención sobre la base del principio de interés preponderante. Está claro que también ustedes dedicarán una conclusión asertiva a el hecho de que esto es en un estado de necesidad, es decir, regla de ponderación de intereses, estado de necesidad cuyas valoraciones o ponderaciones reconocerán un estado de necesidad justificante, tanto agresivo como defensivo, pero en todo caso partiendo de la idea de ponderación. El principio de autonomía, dice Roxin también, es el que permitirá también medir hasta qué punto la intervención sobre una víctima ajena al conflicto es legítima, por ejemplo, en el estado de necesidad agresivo. ¿Qué razones habría para que quien no está implicado en la generación de un conflicto que amenaza un bien deba soportar, sin embargo, el sacrificio de sus propios intereses para conjurar aquello que no contribuyó a producir? Bueno, se dice, bueno, hay una regla de solidaridad que está allí, pero también la autonomía, en el sentido de que si la persona es ajena a ese conflicto, se debe preservar precisamente y reservar esos ataques solo para situaciones especiales. El principio de proporcionalidad. De ninguna manera se puede tolerar la agresión desproporcionada y desmesurada sobre los bienes de otros para preservar los propios. Vale decir, con lo dicho hasta aquí podemos observar que, por lo menos en Roxin, la combinación posible de estos principios sostiene la lógica valorativa de distintas causas de justificación. Estado de necesidad, agresivo y defensivo, legítima defensa. De alguna manera, ustedes pueden observar que calibrar estos principios con determinado sustrato fáctico dará como consecuencia que concurra o no concurra en alguna de las causas de justificación que he mencionado. Jacobs no habla de tantos principios, sino que se limita a 3. La definición de los intereses de parte de la propia víctima de la intervención, que permite, por ejemplo, explicar el consentimiento como una causa de justificación, por lo menos el consentimiento presunto, el consentimiento expreso o el acuerdo pueden ser causas de atipicidad. El principio de responsabilidad u ocasionamiento, es decir, el que es responsable de un riesgo o el que lo ocasiona sin ser responsable del mismo, deben arrostrar las consecuencias organizativas de quien conjura ese propio riesgo, es decir, estado de necesidad o legítima defensa. Si yo provoco responsablemente un riesgo en términos agresivos, me expongo naturalmente a que alguien reaccione ante mí como agresor, legítima defensa. Si yo no soy una persona responsable, pero he ocasionado ese riesgo, también debo tolerar que alguien
en estado de necesidad defensivo, intervenga sobre mis bienes, calibrándose mediante una regla de ponderación que también habrá que consultar. Pero digamos que estas situaciones explican valorativamente por qué en el reparto de competencias determinadas esferas deben mantener su coordinación, de esferas sociales, ¿no? A mí me parece que en esto de explicar cómo funcionan las causas de justificación y por qué funcionan las causas de justificación como excluyentes de la antijuridicidad, antes de llegar derechamente a lo que significa una legítima defensa, un estado de necesidad, que no son las únicas, sino que están, bueno, esparramadas por todo el orden jurídico, por así decir, las valoraciones que aporta otro autor catalán, fallecido no hace tantos años, discípulo de Santiago Mir, que es Francisco Baldó Lavilla, son inmejorables. Dice Baldó Lavilla que, un poco haciéndose cargo de lo que se ha dicho hasta aquí acerca de los principios que rigen las causas de justificación, que en una sociedad la coordinación entre quienes integran esa sociedad reconoce dos esferas valorativas posibles. Una esfera de separación de unas con otras, cada quien mantiene su propia esfera. Yo diría, usemos la expresión de, por lo menos de mi infancia, la lógica del don pirulero, ¿no? Cada quien atiende su juego. Bueno, mi juego es mi esfera. Yo me organizo dentro de mi esfera y tengo libertad para hacerlo como me plazca, siempre que asuma las consecuencias por una organización defectuosa. ¿Cuándo la organización es defectuosa? Cuando se usurpa o cuando se colide o cuando se ingresa en la esfera del otro. Yo puedo disfrutar de mi esfera siempre que lo haga dentro de sus límites. No me convierto en un invasor o que pretenda conquistar la esfera de otros. Vale decir, si yo me organizo defectuosamente, léase, me organizo a costa de la esfera de otro, debo hacerme cargo de esa usurpación y debo retirar esa invasión. De manera que lo primero que hay que reconocer es que una sociedad moderna reconoce la existencia o la coexistencia de esferas autónomas. Vale decir, existe un principio de autonomía individual, donde yo desarrollo mi vida organizándome. De esa idea de autonomía individual se derivan algunos subprincipios que son inmanentes al orden jurídico. El principio es de la autodefinición de intereses propios. Yo soy quien define los intereses. Yo soy quien decide si alguien me quiere agredir o no. Yo soy quien decide si alguien quiere defenderme o no defenderme. Va a decir, la legítima defensa de terceros está dependiendo de que el agredido, por ejemplo, autorice la intervención del tercero en mi favor. Si yo no quiero, no. Ya vamos a ver en detalle esto, pero lo que quiero destacar es que este primer principio de autodefinición de intereses propios es un derivado del principio de autonomía individual. Otro principio derivado de este es el de la responsabilidad por el propio comportamiento organizador, es lo que venía diciendo. Yo tengo libertad, pero el sinalagma de esta libertad es que me haga responsable. Vale decir, no hay libertad sin responsabilidad por esa concesión organizativa en términos de libertad. Responsabilidad del propio comportamiento organizador es otro de los subprincipios derivados del principio general de autonomía individual. Y el tercer principio derivado de esto, también es inmanente al orden jurídico, es el principio de asunción personal de los riesgos no imputables a terceros. Es decir, yo debo afrontar en la vida situaciones riesgosas y desagradables siempre que esas no sean imputables a terceros. Es decir, que la contracara sería, cuando estos riesgos son imputables a terceros, yo tengo la posibilidad de intervenir. Pero si esos riesgos no son imputables a terceros, parece que debo cargar con ellos, debo arrostrarlos. El derecho ya conoce esta situación. Cada uno debe arreglárselas con su propia fortuna. Y hay buenos tiempos y tiempos que no son tan buenos. Y cuando no son tan buenos, el hombre moderno debe asumir responsablemente esa situación y no derivar ilegítimamente, solventar ilegítimamente esa situación hacia la esfera de terceros ajenos a ese conflicto. Esto dicho como principio general. Casus sentis dominus. Casus sentis dominus. Es decir, la versión penal sería asunción personal de riesgos no imputables a terceros.
Con esto queda perfilada el principio de autonomía individual. Pero una sociedad como la nuestra no solamente prioriza el individualismo, la gestión de cada quien, la responsabilidad por las consecuencias y que cada quien se banque, permítanme la expresión, lo que la vida le depare, sino que también esta es una sociedad que reconoce no solamente separación entre esferas, sino vinculación entre esferas. Entonces, la otra cara de la cuestión social no es ya la división entre esferas autónomas que dan lugar al principio de autonomía, sino el otro principio que también es tan importante como este, el principio de solidaridad intersubjetiva, del cual se derivan dos subprincipios, solidaridad mínima y solidaridad intersubjetiva, valga la expresión. Entonces, así como en la vida social nosotros podemos organizarnos como nos plazca, nos debe quedar claro que esa organización tiene límites en la esfera del otro. Y que si nos organizamos de una manera defectuosa, debemos hacernos responsables por ese comportamiento organizador. Y que si las cosas no salen del todo bien como suponemos, debemos arrostrar esa mala fortuna, siempre que esa mala fortuna no dependa del riesgo imputable a otras personas. Si el riesgo es imputable a otras personas, yo tengo dos posibilidades. O, soportarlo estoicamente, o intervenir sobre la esfera del responsable en términos de legítima defensa, si la agresión es imputable a la persona, o en términos de estado de necesidad defensivo, si la agresión proviene de esa persona, que tampoco en este caso sería imputable. Ya vamos a ver la diferencia. Pero también puede ocurrir que en una sociedad que se reconoce solidarista en su mínimo, no baste la autonomía, sino que se reconozcan esferas de implicación solidarista. Y que, bueno, si el riesgo no proviene de nadie, dentro de ciertos límites el derecho me permita solventarlo a costa del sacrificio de los bienes de un tercero. La pregunta que alguien puede formular, ¿por qué yo tengo que soportar que sin haber intervenido en el peligro que soporta Juan, deba sortear, solventar y acudir a conjurarlo con mis bienes? A la pregunta ¿por qué yo? Se responde porque pudo haber sido yo, porque eres tú implicado en lo que podría ser yo con un tercero. Esta vez te toca a ti, pero mañana me puede tocar a mí, porque de eso se trata la comprensión intersubjetiva en términos de solidaridad de una sociedad que se supone moderna y sustraída de, sentido mítico. Una sociedad funciona así. Cuando el farmacéutico deba entregar el medicamento que necesita alguien para salvar su vida, la pregunta del farmacéutico acerca de por qué yo tengo que entregar parte de mis bienes para conjurar un riesgo en el que no intervine, porque yo no enfermé a la persona. Se responde así, bueno, porque, por supuesto, en el contexto operativo de un estado de necesidad agresivo, que no voy a pormenorizar aquí, porque eso corresponde a la lección encomendada a mi amigo Omar Palermo, pero si quieren lo decimos, pero estoy hablando de las bases, lo vuelvo a decir otra vez. ¿Por qué? Porque existe vinculación entre esferas. Porque el derecho me permite invadir la esfera del farmacéutico. Porque estas esferas se aproximan por solidaridad. Es cierto que estoy invadiendo a la esfera del otro, pero es una invasión legítima, es una invasión solidarista, es una invasión que el farmacéutico, en este caso, tiene que soportar en homenaje a su condición de integrante gregario de una comunidad que le permite a él también eventualmente actuar de la manera que ahora padece. De manera que el principio de autonomía individual y el subprincipio, cada quien debe arreglársela con su desgracia, o la versión más conceptualmente jurídica, cada quien debe hacerse cargo de los riesgos no imputables a terceros, se relativiza con una limitada posibilidad de ingerirse en la esfera del otro, precisamente, que no tiene nada que ver con el conflicto, como consecuencia de la invocación del principio de solidaridad, vale decir, a través de la regla de solidaridad intersubjetiva. A mí me parece que con estos dos grandes bloques que explican la dinámica social, solidaridad intersubjetiva, esferas que se vinculan,
autonomía individual, esfera que se separan, nosotros podemos encontrar un menú valorativo muy rico para luego ingresar sí en el tratamiento puntual de las llamadas causas de justificación que excluyen la antijuridicidad. Yo no he dicho nada todavía acerca de lo que debe entenderse por antijuridicidad, como no sea una evocación bastante trivial acerca de que antijurídica es la conducta que contraviene una norma jurídica. Pero realmente, ¿qué se entiende por antijuridicidad? ¿Es antijurídico el comportamiento antinormativo? ¿Qué relación existe entre la tipicidad y la antijuridicidad? Cuando uno le enseña a los alumnos de grado esta relación para dejar a salvo el escalón autónomo de la antijuridicidad, que intermedia entre la tipicidad y la culpabilidad, recuerda las distintas teorías al uso. Se dice, bueno, si la conducta es típica, debe ser antijurídica, como dijo alguna vez Mesger y después se desdijo la ratio essendi, o la que yo recordé hace unos momentos, si la conducta es típica, hay razones para presumir que es antijurídica, la teoría de la ratio cognoscendi, que es en definitiva la que permite un escalonamiento tripartito en el marco conceptual de los presupuestos que conducen a la pena: tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad. Es decir, la antijuridicidad es un escalón independiente de la tipicidad. Digo, y a los alumnos, para que esta comprensión les resulte sólida y persistente en términos de retención, se les recuerda lo que sostuvo en su obra Max Rentmayer, cuando dijo, bueno, la tipicidad se comporta con respecto a la antijuridicidad como el humo con relación al fuego, ¿no? Hay humo, si hay humo, hay buenas razones para suponer que hay fuego. No es seguro, pero hay buenas razones para sospechar que hay fuego. Diría Mayer, bueno, si hay humo, buscar el matafuegos, para decirlo de una manera bastante plástica. Quiere decir, si hay tipicidad, hay razones para suponer que hay antijuridicidad. Imaginemos que la tipicidad es la descripción que el legislador hace de la conducta prohibida, la materia de la prohibición. Pero si la tipicidad agota la materia de la prohibición, ¿a qué queda reducida la antijuridicidad? Si la antijuridicidad se entiende como antinormatividad, parece ser redundante preguntarnos por la antijuridicidad si previamente afirmamos la tipicidad entendida como antinormatividad. ¿Me entienden esto o no? Entonces, no es un juego de palabras, es simplemente colocar las cosas en su lugar y darle sentido a la supuesta autonomía de ciertos presupuestos que conducen a la pena. Claro que uno puede decir, no, pero la antijuridicidad es algo más que la antinormatividad. La antijuridicidad es la antinormatividad menos la existencia de causa de justificación. O sea, el comportamiento antijurídico sería aquel que es típico en términos de que es antinormativo, al decir que lesiona una norma de deber, pero a su vez puede invocar otra norma que es una norma de permisión. Con lo cual uno llegaría a la conclusión de que es antijurídico comportamiento igual a antinormatividad menos norma permisiva. Es decir, siempre que existe una norma prohibitiva y no existe una norma permisiva, el resultado es antijuridicidad. En cambio, si existe la lesión de una norma prohibitiva, pero a su vez concurre una norma permisiva que neutraliza la prohibición, entonces ahí tenemos una justificación. Si esto fuera así, la pregunta sería, ¿qué es lo que entendemos por antinormatividad? ¿La pura lesión de una disposición que está promulgada? ¿O una emisión del poder público que emite una directiva de conducta que solo adquiere sentido cuando es recibida por alguien? Con lo cual, el conocimiento de la prohibición, las capacidades para cumplir el deber, estar al tanto de la circunstancia en la que opera ese esquema de deber, se convierten en un dato central y constitutivo de la prohibición misma. Lo que pretendo, señores, es poner en duda la pureza de la distinción tradicional según la cual
la antijuricidad es una categoría independiente de la tipicidad. Es más, creo que ni siquiera hay buenas razones para... Doctor, me parece que está muteado. Tiene que tocar, tiene un microfonito y tiene que tocarlo Ahora de nuevo. sí, sí. Ahí está. Estamos nosotros grabados por la tradición según la cual la antijuricidad es un escalón independiente de la tipicidad, de la misma manera que creemos que la antijuricidad es independiente de la culpabilidad. Lo que yo intentaba demostrar es que hay una relatividad de los juicios que llevan el nombre de antijuricidad si es que pretendemos desconectarlos frontalmente de la tipicidad y de la culpabilidad. ¿Por qué? Porque si la tipicidad la entendemos como antinormatividad, una conducta es típica cuando es antinormativa, pues, y entendemos que la antijuricidad es la contradicción a una norma, ¿por qué le hacemos decir a la antijuricidad lo que ya dijo la tipicidad? Eso por un lado. Entonces, ¿cómo se sortea esta objeción? Se dice, no, bueno, en realidad la antijuricidad no es solo antinormativa, es antinormatividad más ausencia de normas permisivas. Entonces dice, solo es antijurídica la conducta que, siendo antinormativa, no está amparada por una norma permisiva. Profe, Sí, disculpe, o sea que usted pone en duda la total independencia de la antijuricidad. A ver si... absolutamente. Yo creo que Ok. la antijuricidad no es independiente del juicio de tipicidad y me declaro un moderado adherente a la tesis del total tipo de ilícito. No de la teoría del elemento negativo del tipo que fue su antecedente y que ha sido objeto de muchas críticas, pero sí me pronuncio en favor de una construcción bipartita del sistema de derecho punible para decir que reconozca un ilícito global y la culpabilidad. Y en el ilícito global, llegamos al ilícito global en el sentido que incluye las condiciones del correspondiente delito de que se trata, el tipo positivo, más la ausencia de lo que llamamos causa de justificación. O sea, obraría típicamente el que realiza la descripción del correspondiente tipo legal sin derecho. Es decir, obraría típicamente el que mata sin tener buenas razones para hacerlo. Obraría típicamente el que lesiona sin que esa lesión esté amparada por la necesidad de salvar un bien superior. Para decirlo de una manera muy rápida, las causas de justificación serían como situaciones negativas que deben concurrir para asegurar el juicio de tipicidad. Pero más allá de esto que parece bastante poco original, me voy a detener en los fundamentos que conducen a una visión tripartita o bipartita del sistema de imputación. Parece mucho más popular y tiene bien ganado un espacio discursivo mayoritario el entender que la antijuricidad guarda una distancia autónoma con respecto al juicio de tipicidad, porque se parte de la existencia de normas de prohibición que coliden o chocan con normas de permisión. Es decir, en general está prohibido matar, pero en particular puede estar permitido hacerlo. Se dice esto, ¿no? Entonces, si uno parte de la base del conflicto de normas entre normas de prohibición y normas de permisión, puede permitirse, valga la expresión, sostener una imagen tripartita del delito, porque la antijuricidad solo aparecería cuando, estando la prohibición, no está la permisión. En cambio, desaparecería la antijuricidad cuando, no obstante la prohibición, uno puede interponer una permisión. Pero la verdad sea dicha, ¿cuál es el concepto de norma del que partimos? Porque del concepto de norma del que partamos habrá de tener sentido pronunciarse en favor de una tesis bipartita o tripartita. Si todos partimos de un concepto de norma como directiva de conducta, entonces difícilmente creo que resulte defendible una imagen tripartita. Si uno parte de un concepto de norma como valoración o un concepto de norma como directriz de conducta pero matizado, entonces sí puede conformarse con seguir manejando una idea según la cual la antijuricidad, bueno, es un escalón independiente del juicio de tipicidad. Pero a ver, para decirlo de una manera más amigable, ¿de qué modo el derecho atiende sus fines? Todos sabemos que las ciencias tienen por delante un cometido, un objetivo. Todas las ciencias, en el sentido de los saberes que están sistematizados para organizar la vida y hacerla más tolerable, tienen un objetivo y una forma de alcanzar ese objetivo. El derecho penal tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que tiene el derecho penal? Bueno, acá podemos discrepar, pero básicamente se trata de dos opciones. Se puede decir que el derecho penal tiene como objetivo la preservación de intereses centrales, fundamentales, que no pueden ser asistidos en términos de expectativa
de una manera menos drástica que no sea acudiendo a la pena para procurar precisamente finalmente su incolumidad, o puede entenderse que no, que en realidad de lo que se trata es de mantener a buen resguardo ciertas expectativas de conducta esenciales, vale decir, validar la vigencia de la norma. La verdad es que estas dos explicaciones que aparentemente son antitéticas no son antitéticas, son complementarias. Ya vamos a tener ocasión de, por lo menos, de intentar explicar, siguiendo a autores como Freud, que en realidad se puede defender la idea de que el derecho penal tiene por misión mantener vigente la norma, a condición de que esa norma a su vez tenga como objeto otra norma encargada de preservar bienes jurídicos, con lo cual la idea de la preservación de bienes jurídicos nunca desaparece de la escena, pese a que uno pueda leer un artículo de Jacob, como el que ustedes seguramente manejan en el capital de artículos del posgrado, y quedar fascinado con las ocurrencias del maestro, ¿no? Pero la verdad es que la idea de bien jurídico es una idea muy vigorosa que todavía permanece. O sea, si no hay algo por proteger, llamémosle como quieramos llamarle, no tiene sentido una norma. O sea, si no hay algo que tenga que ver con, bueno, un interés, sea que ese interés tenga que ver con lo que habitualmente entendemos por bienes jurídicos, o sea que ese interés se reconduzca a la necesidad de proteger la norma que está orientada a la protección de ese interés por una u otra vía, directa o indirecta, mediata o inmediata, llegamos al bien jurídico, me parece a mí. Es decir, las normas de conducta o normas de comportamiento solo se explican en función de la preservación de bienes jurídicos. Las normas de sanción o normas secundarias solo se explican en función de la necesidad de castigar las infracciones a las normas de conducta. De modo que se ha perdido demasiada tinta con esto. Pero volviendo al punto de qué nos ocupamos como juristas del derecho penal, bueno, nos ocupamos de o la preservación de bienes jurídicos esenciales o el mantenimiento de ciertas expectativas que están relacionadas con esos bienes jurídicos esenciales. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, está claro que a cualquier sociedad le interesa que no nos matemos entre nosotros, que preservemos nuestros bienes, que mantengamos nuestra libertad a buen resguardo y sustraída de cualquier acechanza, que podamos confiar en que ciertos instrumentos dan fe de sus atestaciones y podamos en el tráfico jurídico manejarnos sin contratiempos. Bueno, el Estado también tiene derecho a confiar en que somos contribuyentes leales y que no habremos de ofender y defraudar la hacienda pública. Es decir, como ven, estoy mencionando intereses o expectativas, como cada quien quiera modelar esta presentación. Pero, ¿qué es lo que hace el derecho frente a esas urgencias o necesidades? La única forma que tiene el derecho de proteger eso es mediante normas. No puede colocar un policía en cada pórtico de cada casa para que nosotros, guiarnos y controlarnos, militarizar la vida para que estemos precisamente observados, una suerte de exacerbación orwelliana del gran hermano, permanentemente para saber de qué manera nos comportamos para no intervenir como focos lesivos de terceros. Porque a su vez, ¿quién protegería al policía que está detrás nuestro vigilándonos? Es decir, evidentemente, la única forma que tiene el derecho de proteger es emitiendo normas, sabiendo de antemano el derecho que esas son protecciones débiles. Vaya si son débiles, porque la criminalidad no desaparece por más que existan normas. Digamos, la única forma que tiene el derecho de proteger determinadas entidades es mediante la emisión de normas. Pero a su vez, tiene que confiar que esas emisiones de norma tengan eficacia. Se tiene que confiar en la eficacia instrumental de la norma. La única forma de entender a una norma como vehículo posiblemente incardinado en la necesidad de atender los fines de los que dice ocuparse el derecho penal, que es proteger bienes, es emitir directivas de conducta. No simplemente contentarse con recordarnos que determinadas entidades son valiosas. O sea, miren, la vida vale, la propiedad privada vale, el respeto a la hacienda pública vale, la libertad también. No hace falta que nos recuerde como normas de valoración el justiprecio que a los ojos del Estado tienen esas entidades, sino que las normas tienen que poseer, además de un sustrato valorativo que jerarquiza determinadas instituciones como dignas de protección, tiene que, hacerse cargo de la eficacia de la protección del valor que declaman. Esto solo se puede lograr
convirtiendo la norma en directivas de conducta. Si la norma tiene que procurar orientar la vida de los individuos a quienes va dirigida y orientarla en un sentido favorable a la protección de esos bienes, vale decir, favorable a la evitación de menoscabos o de riesgos para esos bienes. Está claro que las normas jurídico-penales tienen, para mí al menos, que contener una directiva de conducta, vale decir, emitir un mensaje prescriptivo, como se suele decir, cuyo contenido consista en imponer un desarrollo de la vida social sustraída de riesgo para bienes jurídicos fundamentales. Yo puedo hacer lo que quiera de mi vida, puedo manejarme en la esfera, como dije hoy, pero la directiva de conducta que surge del artículo 79 reza básicamente: condúcete como te plazca siempre que no arriesgues la vida de tu prójimo. Si yo realmente como Estado estoy interesado en que la gente no se mate, no puedo conformarme con valorar la vida y nada más. Tengo que emitir una directiva según la cual prohíba asumir comportamientos que pongan en riesgo la vida del prójimo o que obliguen a determinadas personas a preservar esa vida cuando soy garante de la evitación de situaciones que la comprometan. Por supuesto que la norma es el instrumento, la célula, de la que se sirve el esquema de posibilidades de un Estado para la preservación y el logro de sus metas, no se satisface solo con la confianza en una obediencia y una sumisión cándidas o ingenuas, sino que el Estado, consciente como es de la debilidad de las directivas sociales, refuerza el imperativo con la amenaza de una sanción para el caso del incumplimiento, mediante otra norma distinta a esta, que es la norma de sanción. Es decir, el Estado organiza su cometido en derecho penal emitiendo directivas de conductas e imponiendo sanciones para la infracción de esas directivas. Normas de conducta, normas de sanción. Dice Jacobs: las normas sociales adolecen de una debilidad congénita. No es seguro que sea bueno cumplirlas, no es seguro que sea conveniente cumplirlas. A diferencia de otras normas o regularidades, llamémosle en lugar de normas, a nadie se le ocurre desafiar la ley de gravedad. La naturaleza tiene reglas o regularidades. Es verdad que son descriptivas y no prescriptivas. Porque, bueno, yo puedo contemplar la lluvia como cae y va a caer, y yo puedo describir, nadie puede prescribir que llueva. Llueve o no llueve. Pero llamémosle de alguna manera regularidad al hecho de que exista una ley, por ejemplo, como la de gravedad. Yo puedo, ¿cómo se las arregla la naturaleza con quienes pretenden contravenir determinadas regularidades? Se las arregla estabilizándose a sí misma, sin necesidad de ninguna instancia exterior. Por ejemplo, si alguien dice, miren, la ley de gravedad rige para todos, menos para mí, y yo me arrojo de un quinto piso, ¿qué va a suceder? Pregunto, ¿qué va a suceder con ese transgresor? A ver qué les parece. Morir, muere, jaja. Bueno, sí, pero sería bueno que hablen. Por supuesto, la persona que pretende desobedecer o desatender la ley de gravedad lo va a sufrir con su vida. Y no hace falta, y es la razón por la cual en los edificios frente a las ventanas de niveles de altura no hay un cartel que diga prohibido arrojarse al vacío. ¿Por qué no existe ese cartel? Porque es obvio, señores, porque la naturaleza no necesita ningún refuerzo prescriptivo que nos recuerde consecuencias desagradables si se nos ocurre desafiar esa regularidad. Prohibido poner las manos en el fuego porque se puede quemar. No.
Prohibido arrojarse la ventana de un cuarto piso, señor, porque se va a morir. Prohibido arrojarse al agua si usted no sabe nadar. Lo que pueden advertir es cuidado, aguas profundas, pero nadie dice no se arroje al agua si no sabe nadar. En cambio, las normas sociales, señores, no es seguro que se estabilicen a sí mismas, porque está prohibido matar, pero no es seguro que para el potencial homicida resulte conveniente obedecer la directiva que no hacerlo. Entonces, como esta debilidad congénita no se puede evitar porque son normas sociales, no son normas naturales, el derecho fortalece o refuerza la chance de su obediencia y la directiva con la amenaza de una consecuencia particularmente severa para el caso de desatención. Aún así, no significa que se respeten las normas, pero por lo menos hay un reaseguro de cumplimiento. Bueno, norma primaria y norma secundaria. ¿Cómo llegamos allí? Porque esto tiene que ver con los fines que se puestos a cargo del derecho penal y los medios para alcanzar esos fines. La única forma de alcanzar ciertos fines, cualesquiera sean ellos, provienen de la emisión de normas. Ahora, una norma tiene que ser eficaz. Entonces, para que la norma sea eficaz tiene que ser recibida por alguien. Pero además de ser recibida por alguien, la persona que la recibe tiene que estar en condiciones de cumplirla. ¿Tiene sentido una norma dirigida a un bebé? ¿Puede decirse que el legislador prohíbe dar muerte a otro, salvo los bebés? A nadie se le ocurre esto. Porque está implícito el reconocer en un mensaje prescriptivo la capacidad del destinatario para cumplirla. Ahora, ¿a partir de qué edad estamos en condiciones de acceder al imperativo? Bueno, los ordenamientos jurídicos se hacen cargo de esto y nos dicen, en el caso nuestro, bueno, a partir de los 16 años y hasta los 18 para cierta franja de criminalidad tenés capacidad para ser destinatario de una norma jurídico-penal y a partir de los 18 años sos plenamente capaz. Alguien puede decir, bueno, esa es la razón por la cual no hace falta aclarar en cada uno de los delitos las condiciones de vigencia del instrumental de cada norma. Pero lo cierto es que si hay una persona que no es capaz de cumplir la norma, no tiene sentido que la norma se le dirija. Si pese a todo entendemos que los inimputables no son culpables, pero han actuado de manera antinormativa, es porque partimos de una norma que se desentiende de una de las condiciones fundamentales que tiene que ver con el deber. Se dice, bueno, los inimputables no tienen el deber de no actuar decididamente, pero sin embargo infringen la prohibición, lo cual una norma sin deber es, ¿cómo diríamos?, como un automóvil sin motor, porque una norma que no decanta en un deber es una mera aspiración, está privada de sentido instrumental. Si yo no debo, ¿puede decir que haya actuado de manera antinormativa? ¿O solo actúo de manera antinormativa cuando infrinjo el deber? Bueno, va a depender del concepto de norma, por eso dije, siguiendo un poco lo que se ha clasificado, lo que ha dicho Alfurrón y Builín, podemos entender, utilizando el lenguaje descriptivo, digamos, un primer nivel de una norma como comunicación, un segundo nivel como norma, como aserción, y un tercer nivel de norma como sentido. En el primer nivel de norma comunicación, me parece que es el más auténtico. Existe una norma cuando alguien emite una directiva y otro la recibe. Se puede decir que el vínculo normativo se cierra cuando hay un emisor que es escuchado por otro. En una segunda acepción del lenguaje descriptivo se dice que existe lo que se llama una aserción, ¿vale? Es decir, cuando se hace abstracción del oyente. Es decir, yo hablo solo con independencia de que alguien me escuche. Y hay un tercer nivel del lenguaje prescriptivo que
refiere a la norma como contenido, como sentido, con independencia de sus protagonistas, de sus interlocutores. Bueno, la verdad es que para que el derecho penal, voy a esto ahora, algo más concreto, el derecho penal pueda atender sus fines, tiene que partir de la norma como comunicación, vale decir, como la norma en el sentido de aquel nivel del lenguaje que implica contacto entre emisor y receptor. Si alguien ordena y el otro es sordo, si alguien manda y el otro es paralítico, no hay norma, no puede haber, porque la norma tiene que implicar un juicio relacional entre quien emite y quien recibe. Entonces, si nos tomamos en serio esto, cuando decimos que la antijuricidad es antinormatividad, si nos tomamos en serio que solo hay norma cuando alguien está en condiciones de recibirla, esto de suyo plantea que solo habrá antinormatividad cuando alguien capaz, con conocimiento de la circunstancia y aptitud, recibió el mensaje y decidió desobedecerlo. Con lo cual, ya no solamente desaparece la diferencia entre antijuricidad y tipicidad, sino entre culpabilidad y antijuricidad. Pero para no llegar a tanto y no ser tan provocador, les aclaro que estas reflexiones no me pertenecen exclusivamente, ni mucho menos. El que ha dedicado mucho tiempo a estas indagaciones ha sido Morina Fernández en su monumental tesis sobre antijuricidad. Pero volviendo al punto de la relación entre tipicidad y antijuricidad, parece mucho más sensato entender que si la antijuricidad es antinormatividad y la antinormatividad es tipicidad, pues la antijuricidad forme parte del juicio de tipicidad. Entonces, actuará típicamente aquella persona que realiza un comportamiento de riesgo no permitido según la descripción del correspondiente tipo legal, sin estar amparado por ninguna causa de justificación. Con lo cual, lo que llamamos antijuricidad no es más que un capítulo incluido dentro del juicio de tipicidad negativa. A mí me gustaría hacerme cargo también de las críticas que ha suscitado esta llamada teoría del ilícito global o teoría del injusto total. Esta teoría conduce a la siguiente constatación. Las conductas justificadas son atípicas. Entonces parece que hay una intuición social que conduce a rechazar que lo que es jurídico penalmente irrelevante, por atípico, se ha tratado como lo justificado. Por ejemplo, dijo Belzel, pero entonces, si tuviera razón esta teoría, da igual matar a un mosquito que matar a un hombre en legítima defensa. Es muy conocida esta, yo diría, no quiero ser atrevido nada menos que con el padre de la ciencia moderna del derecho penal como fue Hans Belzel, pero pareciera ser como una suerte de chicana. Es decir, como argumento descalificatorio de la teoría del total tipo de injusto, que fusiona en un mismo plano analítico tipicidad antijuricidad, la objeción de Belzel dice, bueno, la muerte de un hombre en legítima defensa es atípica, la muerte de un mosquito también. ¿Esto significa que da lo mismo? Bueno, sí, da lo mismo. Para el derecho da lo mismo. O sea, además la trampa de Belzel es que propone la confrontación entre un hecho irrelevante, si los hay, como la muerte de un mosquito, con el hecho más grave que puede ocurrir, que es la muerte de un ser humano, aunque sea justificada. Partiendo de la presunción de que lo atípico es bueno y ya todo lo típico es no tan bueno. Que las conductas justificadas son menos buenas que las conductas atípicas, lo cual es falso. Y para muestras hay muchísimas situaciones posibles. Por ejemplo, a ver, siempre se suele citar este caso. Una defraudación tributaria por debajo del umbral de punibilidad, pero cometida con toda mala intención, atípica, es socialmente mucho más grave
que esa misma infracción tributaria, pero esta vez sí, que supera el umbral de punibilidad, ejecutada en estado de necesidad. Y sin embargo, este hecho está justificado y aquel es atípico, o para decirlo de una manera, acá hay falta de tipicidad negativa y allá directamente hay atipicidad. Sin embargo, lo atípico es mucho más grave en ocasiones que lo típico pero lo justificado, o que lo atípico por ser justificado. De manera que ese argumento belseliano es mucho más efectista que real. No es cierto, entonces, que debamos hacernos cargo de esa objeción proveniente del ejemplo del llamado mosquito. Hay un profesor muy inteligente, español, Íñigo Urtiz de Urbina, que tiene un texto que se llama De moscas y agresores muertos, donde él reivindica la teoría de los elementos negativos, no la teoría de los elementos negativos, reivindica la estructura bimembre sin participar por ello de la teoría de los elementos negativos del tipo. Él entiende que hay que partir de la base de que coexisten normas de prohibición y normas de permiso, y que las normas de permisión excluyen o neutralizan las normas de permiso, y que esto explica de una manera más correcta la existencia de la tipicidad en un solo nivel analítico, pero sin que eso presuponga la tesis central de la teoría del elemento negativo del tipo, que era la de entender que la permisión, digamos, que la permisión no existe, que lo que existe son prohibiciones completas o no prohibiciones, ¿no? Por ejemplo, que existe una prohibición semejante a esta: está prohibido matar a otro siempre que no se deba hacerlo en legítima defensa. Por ejemplo, esa norma sí no existe. Existe la norma de prohibición y existen normas de permisiones. O existen normas promulgadas y existen normas comunicadas. Bueno, nosotros preferimos la norma comunicada, ¿no? Tenemos la tentación de creer siempre que la norma existe porque alguien la promulgó. No, la verdad es que la norma existe en las condiciones en que puede ser recibida por alguien para que a partir de entonces exista como obligación concreta. Lo que existe antes es una directiva que llamamos norma por una cuestión de hábito, nada más. Bueno, estamos acercándonos a las 7, que era la hora de conclusión, pero me gustaría permitirles a ustedes que intervengan, o si no, yo sigo un poco más, como les parezca. A ver. Bueno, si no, seguimos un poquito más entonces. A ver. Profe, sí. Una pregunta. Sí. A los fines prácticos, ¿cuál sería el beneficio de, digamos, o el perjuicio de resumir o incluir la antijuricidad dentro del tipo, en la teoría del ilícito global, y de una estructura tripartita? O sea, no, sería un ahorro dogmático, pero a los fines prácticos, ¿dónde estaría, digamos, el beneficio o el perjuicio? Bueno, yo te agradezco la pregunta porque hay un principio que se llama principio de parsimonia, o la navaja de Ockman, que se dice que cuando distintas teorías conducen al mismo resultado, la preferible y verdadera es la más sencilla. Deberíamos tener suficiente apertura mental para, digamos, matizar nuestra natural arrogancia conceptual y discursiva y procurar atender a las soluciones concretas del ámbito de adjudicación, del ámbito práctico, como decís vos. Sin embargo, una vez que yo reconozco esto, digo inmediatamente, uno puede pensar, bueno, pero a ver, si todo esto me lleva a la misma solución, ¿qué sentido tiene la diferencia? Son formas de decir. No, la verdad que esto, si uno se toma en serio esto, es tanto como yo les digo a ustedes, bueno, a ver, acá concurre un factor que excluye, por ejemplo, la imputación objetiva, que me digan, no, mira, no va a ser necesario porque hay una nulidad en el procedimiento. En definitiva, la persona va a salir sobreseída. Salí con tus cosas, tus construcciones, no te las entiende nadie,
Y la verdad que acá la policía se excedió y tenemos buenas razones para convencer al tribunal acerca de que acá lo que hay es un vicio de procedimiento. Bueno, uno puede pensar, la consecuencia práctica es la misma. Pepe volvió a su casa esa noche. Ahora, uno no puede dejarse fascinar por la identidad de resultado empírico cuando las razones que conducen hacia supuesta identidad no son las mismas. En definitiva, la pregunta es muy interesante porque me permite precisamente decir esto. Todo el mundo ha dicho que existe una equivalencia semántica entre lograr atípico y lograr justificado. Nadie duda de eso. Ahora, existe una diferencia pragmática importante. Y el hecho de que uno se pronuncie en favor de una construcción total del ilícito, entre otras cosas, conceptualmente favorece el abordaje del tratamiento sobre el error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación, de lo cual vamos a hablar mañana a la mañana. Por ejemplo, la falsa suposición de que concurren los presupuestos de una causa de justificación, cuando esa representación errada es evitable, ha dado lugar a un montón de teorías que creo que Engis señaló que habían sido tratadas con un refinamiento escolástico. Hay 4 o 5 teorías. Pues si uno toma, y todas tienen sus méritos y sus debilidades, pero la que mejor, a mi juicio, y no solamente al mío, digamos, la que menor, ¿cómo diríamos?, asperezas propone, la que menos se asimila sin sosos, la que en todo caso rinde pleitesía al principio de parsimonia del que yo daba cuenta hoy, es la teoría del total tipo de ilícito, porque ese error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación es un error de tipo negativo, que siendo vencible da lugar a imprudencia si está prevista y siendo invencible elimina el dolo. En cambio, las otras teorías, de las que daremos cuenta mañana más pormenorizadamente, llegan a esa misma conclusión, pero a costa de ciertas inconsecuencias sistemáticas. O sea, la identidad de resultado no prejuzga acerca de la corrección de las premisas. Entonces, la identidad de resultados debe reconocer detrás suyo coherencia conceptual. Y me parece a mí, que la identidad de resultado entre el comportamiento atípico y el comportamiento típico pero justificado se lleva mucho mejor con que partamos de la base del comportamiento típico defendiendo una estructura bimembre. Sí, que todo conduzca a lo mismo no nos releva de la corrección argumentativa. Porque posiblemente que todo conduzca a lo mismo es una conclusión aparente, porque un partidario del ilícito total acabaría diciendo que la vía que empleó el otro no debería conducir al mismo resultado y viceversa, ¿me entendés? Pero cuando lo planteamos así escolásticamente pareciera ser que el resultado va a ser el mismo. Bueno, no sé si te acabo de responder, pero bueno, se trata de, digamos, de la mejor argumentación posible en definitiva, ¿no? Aunque el resultado sea en apariencia el mismo. Bueno, a mí me gustaría, antes de permitirles a ustedes que intervengan, dejar un poco de lado el planteo, digamos, de todo esto, porque yo no he señalado todavía otras cuestiones que me parece que son interesantes para discutir. Por ejemplo, dicho sea de paso, von Rey ha distinguido, ha sido uno de los primeros que distinguió entre las permisiones en sentido débil y permisiones en sentido fuerte. Las causas de justificación son permisiones en sentido fuerte. En cambio, hay permisiones que se las propone como de sentido débil porque no dependen de la existencia de una norma previa. O sea, las permisiones en sentido fuerte son aquellas que solo son concebibles a la medida de una norma que favorece esa conducta que de no ser por esa norma estaría prohibida. En cambio, las permisiones en sentido débil son las que no están sujetas a prohibición alguna. Por ejemplo, matar un mosquito es una permisión en sentido débil. Yo puedo matar un mosquito. En cambio, yo no puedo matar a una persona si no tengo una autorización. Permisión en sentido fuerte. Las permisiones en sentido fuerte son las actio duplex. Las permisiones en sentido débil son las actio simple. Esto del mosquito, yo siempre le digo a mis alumnos, bueno, cuidado con los mosquitos, porque imaginemos que hay alguien, un entomatólogo que trabaja sobre determinadas especies de insectos,
que además son susceptibles de actuar como vectores de una enfermedad y se ha localizado y se ha logrado aislar a uno en particular, que es, y bueno, si yo mato ese mosquito, puedo estar realizando bueno, un hecho jurídico penalmente relevante. Por supuesto que no fue el caso que propuso Belzer, ¿no? Que fue simplemente una referencia puramente efectista. Bueno, señalaba entonces que si las causas de justificación, cualesquiera de ellas, son permisiones en sentido fuerte, volcarlas al derecho penal presupone también someterlas a un esquema conceptual. Y así como hemos aprendido que existe un tipo de prohibición junto a un tipo de justificación, y el tipo de prohibición es un tipo complejo, se trata de una estructura trimembre o se trata de una estructura bimembre, el tipo de justificación también debe reconocer una estructura compleja, objetiva y subjetiva. En definitiva, esto nos lleva de la mano a la estructura del tipo de permisión. Yo no creo que exista un tipo de permisión distinto al tipo de prohibición. Me parece que hay un solo tipo que incluye aspectos positivos y negativos. Cosas que deben darse y cosas que no deben darse, objetivamente. ¿Qué es lo que debe darse? Que yo asuma, por ejemplo, en el homicidio, un comportamiento de riesgo para la vida de otro. ¿Qué es lo que no debe darse? Que yo tenga derecho a poner en riesgo la vida de otro. ¿Entiende? Y subjetivamente que esté al tanto de ambas cosas. Que tenga dolo tanto de, arriesgar la vida de otro, pero que también tenga conocimiento de que tengo derecho a arriesgar la vida de otro. ¿Por qué? Porque el otro me es un agresor, supongamos, ¿no? Pero si uno no participa de esta idea del total tipo de ilícito, también puede, de alguna manera, utilizar el mismo esquema conceptual sistemático, objetivo y subjetivo. Tipo de prohibición, objetivo, imputación objetiva, tipo subjetivo dolo, tipo de permisión, presupuesto objetivo de una causa de justificación y elemento subjetivo de justificación. Con lo cual, encontramos una correlación y correspondencia entre estos dos conceptos, ¿no? Que no son tan puros como uno cree del objetivo y lo subjetivo, que cruzan también la dinámica de las causas de justificación en particular y que dan lugar a dos grandes problemas. El error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación y la situación inversa, la inexistencia del dolo de justificación cuando concurren objetivamente esos presupuestos. Para todo ello hay soluciones, para todo ello hay discusiones, para todo ello hay ejemplos, pero que vamos a dar cuenta, como dije antes, durante la mañana del sábado. Una palabra acerca del objetivo y lo subjetivo. No sé qué idea tienen ustedes de lo que es objetivo y subjetivo. Son cualidades o propiedades relacionales. Para el derecho, objetivo es todo lo que está fuera de la cabeza del autor respecto de cuyo comportamiento estamos predicando propiedades. Eso es todo. O sea, objetivo es todo lo que está fuera de la cabeza del sujeto, aunque sea en sí mismo subjetivo, intrínsecamente. Por ejemplo, el dolo del inductor, el dolo del autor, perdón, para el inductor es algo objetivo porque está fuera de la cabeza del inductor. Está fuera de la cabeza del inductor. Sin embargo, es algo subjetivo en sí mismo. Por ejemplo, el inductor es aquel que determina a otro a cometer el delito. Instala el dolo en el autor. ¿Está claro esto? Bueno, el tipo de inducción reclama que el autor logre ese objetivo, que como tal, por estar fuera de su cabeza como inductor, es objetivo, pero en sí mismo es subjetivo porque es dolo del autor. Bueno, simplemente una postilla para que sepamos adjetivar lo que pretendemos señalar como objetivo y subjetivo. Objetivo es todo lo que está fuera de la cabeza del autor y subjetivo es todo lo que está dentro de ella. Pero lo que está fuera de la cabeza del autor y como tal es objetivo puede ser intrínsecamente algo subjetivo y eso no tiene ninguna relevancia. Bueno, a ver, ahora sí es que os escucho a ustedes, chicos. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero plantear una duda porque se me genera una suerte de confusión, capaz que yo esté errado, pero
me parece a mí que, digamos, trasladar el aspecto objetivo y subjetivo al ámbito de la justificación implicaría alguna suerte de confusión entre la función que cumplen las normas permisivas y las normas prohibitivas, siendo que estas últimas, las normas prohibitivas, tienen una función de motivación, como usted decía en un primer momento o al comienzo de la clase, y las normas permisivas tienen que ver con el ámbito de configuración del propio espacio de organización en los términos de Jacobs, con lo cual me parece a mí que el aspecto, existiendo solamente el aspecto objetivo en una causa de justificación, sería suficiente para que se dé o se excluya la antijuricidad. No sé si me explico. Sí. Bueno, tu opinión, Rodrigo, ¿no? Sí. Tu opinión, Rodrigo, es minoritaria, pero no por eso es valiosa. Te acompañaría a nuestro país Zaffaroni, el único que defiende esa teoría, y Spendel en Alemania. En verdad, no es unánime, pero es abrumadora la mayoría de la doctrina que exige, para que exista plena justificación, la concurrencia de elementos subjetivo-justificación. Yo particularmente también lo creo, pero no la defensa de una tesis puramente objetiva de justificación no tiene que ver con que se trate de normas permisivas y que estas no sean motivacionales, porque salvo un imperativismo ingenuo, tipo von Ferneck, él diría, todas las normas son imperativas, si no hay permisos, todo el derecho es un conjunto de imperativos y no existe algo que parezca a permitir, porque lo que en realidad el contenido imperativo de una permisión sería, tú puedes si quieres, con lo cual siempre había un imperativo, ¿no? Pero no se trata de que la discusión imperativismo, valorativismo, imperativismo monista, imperativismo dualista tenga algo que ver con que exijamos o no exijamos un elemento subjetivo de justificación. Las razones para exigir o no exigir un elemento subjetivo de justificación se deben buscar en otro lugar, por ejemplo, o en la correspondencia de aquello que conforma el ilícito, que además es un concepto que reconoce aspectos objetivos, pero también la conducción del autor o algo paralelo y opuesto al dolo, o la exigencia misma de que, bueno, el derecho para conceder autorizaciones no necesita consultar la cabeza de aquella persona a quien se le concede. Es un poco lo que dice Zaffaroni. Si yo saco un número de lotería y gano un premio, tengo derecho a ese premio, aunque yo no sepa en ese momento que tengo ese premio, pero lo que olvida él es que estamos hablando de permisiones en sentido fuerte, que ya precisamente llamaron la atención, ya pasaron el nivel de clausura de la legalidad. O sea, el sujeto que tiene derecho a matar a otro en legítima defensa, no es que tenga derecho en sentido débil, tiene derecho en sentido fuerte porque ya hay una norma, y ya hay una norma porque el sujeto ya actuó típicamente, por lo menos con tipicidad positiva. Pero bueno, no me quiero anticipar a lo que va a ser parte de nuestra conversación, y espero que nuestro diálogo el día de mañana. Gracias igual por la pregunta, Rodrigo. Habitualmente son callados así, o yo he estado muy confuso para no permitir... La otra opción es que haya estado muy claro, entonces por eso no han surgido, admito que tiene algún nivel de abstracción que vamos a matizar mañana, posiblemente porque vamos a dar algunos ejemplos muy interesantes. Bueno, son ejemplos... A ver, los ejemplos de lo que se sirve la ciencia del derecho penal a veces son demasiado construidos, pero uno nunca sabe, porque la realidad tiene esa condición tan caprichosa de enfrentarnos con lo inimaginable, que no hay ejemplos construidos en realidad. Yo creo que fue Raúl Zaffaroni quien, cuando intervenía hace muchos años en la Cámara del Crimen con Elber y Dona, tuvo que fallar un caso donde una persona que subió a un subte o un tren, o un colectivo, perdón,
denunció a la empresa o al chofer por privación de legítima libertad porque no lo bajó donde él quería, sino que tocaba el timbre y lo bajó 4 o 5 estaciones más adelante. Y comenzó diciendo Raúl que nunca hubiera imaginado que ese caso, porque es un caso de la jurisprudencia alemana, o un ejemplo de la manualística, se iba a convertir en un supuesto acerca del cual él debía estar llamado a intervenir para ratificar el procesamiento o el sobreseimiento, en su caso no recuerdo qué, que tenía en su despacho. O sea que la realidad tiene esa condición de que es inabarcable y que por rebuscado que sean los casos, ellos pueden concretarse en supuestos de la vida que enfrentamos como operadores del sistema judicial. Miren, yo siempre procuro esta forma de legitimar nuestro quehacer, a veces tan teórico y denso y poco afecto a la solución del sentido común, ¿no? El derecho no se tiene que alejar mucho del sentido común porque es una práctica social, ¿no? Básicamente es una práctica social. Entonces, yo siempre imagino esto. Un atleta, imaginemos un atleta que hace 100 metros llanos y que tiene que competir en un torneo. Está todo el año entrenando, sometido a una dieta rigurosa, a un control de peso, a una disciplina constante de entrenamiento, toda su vida para correr 30 segundos. Bueno, nosotros se supone que nos entrenamos con casos complicados, esa es nuestra dieta, ese es nuestro rigor, esos son nuestros padecimientos, nuestras restricciones, para fallar casos más sencillos. ¿Pero para qué ocurre esto? Precisamente para que, no quiero decir que seamos todos atletas del derecho, pero para que la complejidad de los casos que enfrentamos fortalezca nuestra capacidad argumentativa, de modo que la rutina que nos ofrece casos más sencillos merezca de nuestro lado el mejor tratamiento posible. Es eso básicamente de cuánto se trata, sin dejar de reconocer, como dije, que muchos supuestos terminan siendo ocurrencias ante los que tenemos que procurar dedicarles la mayor racionalidad. Siempre bajo la regla de que hay principios constitucionales que no debemos trasvasar, ¿no? Y que en realidad lo que llamamos sistema de imputación es otra cosa que el modo nominativo que se nos ha ocurrido para cristalizar la realización de un derecho particularmente grosero como el derecho penal en el contexto de la contención constitucional que impone el Estado de Derecho. Bueno, no sé, como prefieran, disfruten el viernes. Entonces no sé cómo está Córdoba con las restricciones, ahora está un poco mejor, ¿no? O por lo menos no existe tanta veda circulatoria. Ni siquiera eso me van a contar. Digo, para justificar un poco, hablando de justificación, antes de cerrar, ese silencio como expresivo de que, bueno, es un viernes y ya no hay tanto problema para salir, ¿no? Pero, en fin. De hecho, el lunes, hola, profe, el lunes volvemos todos presencial a tribunales, así que las cosas están volviendo a la nueva normalidad rápidamente. Bien, y eso, pero todos los fueros y todas las instancias. Hoy sacó una acordada al Tribunal Superior. De los que tengan la primera dosis y sin comorbilidades tienen que presentarse, los que tengan las 2 dosis tienen que presentarse, solamente quienes tengan, o sea, que se puedan ausentar por comorbilidades. Ahí mucha gente va a aparecer con comorbilidades, me parece, porque... Y hay un problema también porque los que no tengan la vacuna se tienen que hacer un PCR cada 3 días. Así que, bueno. ¿3 días? Ah, caramba. Cada 3 días. Eso es poco práctico, hablando de cosas, eso es poco práctico. Y es poco práctico, pero probablemente eso es menos práctico. Una forma de que la gente ceda a vacunarse. De la publicidad de la tripartita, claro. Pero de todas maneras, yo creo que sí que debe regresarse a la presencialidad. El problema es hacerlo de manera responsable, ¿no?
Sí, quizás se podría haber probado alguna forma, pero bueno. ¿Y la universidad, las clases en la universidad? Eso Por no lo sé. menos por este semestre no. Sí. Nosotros tenemos una regresión gradual, pero también discrecional a la presencialidad. Me parece que este año hay que cuidarse un poco para que hay que concluirlo con muchos cuidados, para que inauguremos el próximo con mayores garantías de algo parecido a lo que disfrutábamos antes de que apareciera esta emergencia. Pero bueno, es viernes, por lo que hemos dicho, se puede... ¿Puedo hacer una preguntita antes de que finalice la clase? Sí, por supuesto. Dados los presupuestos objetivos de una causa de justificación, exigir que se configure el aspecto subjetivo, ¿no importaría de alguna manera sancionar meras cuestiones internas? Sí. ¿Y Y cuál es el eso problema? y sería reñido, estaríamos frente a un derecho penal de autor. No, estaríamos frente a una... ¿Qué pasa con la tentativa inidónea? Si estamos dispuestos a legitimar el castigo de la tentativa inidónea, estamos reconociendo que hay una peligrosidad ex ante, aunque ex post no se verificase, que como tal contiene suficiente contenido reprobatorio como para pensar en su punibilidad y en el grado de punibilidad. Por alguna razón la tentativa inidónea no se castiga de manera de Roma, sino que reclama un escalonamiento desde reducciones hasta la impunidad, pero es punible. De manera que si la solución que se da a los supuestos de la concurrencia de los presupuestos objetivos desconocidos por el autor que interviene, se asemejan a una tentativa, y de hecho es la solución que da doctrina dominante, la discusión se concentra entonces en la legitimidad de la punición de la tentativa inidónea. Y sobre el punto, más allá de la visión de Zaffaroni, por supuesto que es coherente con lo que defiende actualmente, nadie ha tenido mayores reparos. Hay un claro desvalor de acción, dejando de lado que también hay un desvalor al bien de la seguridad, que en definitiva es lo que sostienen algunos autores. Yo le cité a Molina Fernández hoy, pero que también ha sostenido Bustos Ramírez en nuestro ámbito, cuando dice, en realidad, en la tentativa inidónea lo que se está afectando no es el bien jurídico en concreto que de manera inidónea se está atacando, sino el otro bien jurídico que es el bien de la seguridad pública o la tranquilidad. Es una construcción que algunos han reputado como lesiva del mandato de legalidad, ¿no? O en todo caso, una interpretación en malamparte. Pero bueno, no vamos a hablar de tentativa, como no sea para recordar que la solución que se le ofrece a estos supuestos de inexistencia del elemento del dolo de justificación se castigan con la pena de la tentativa inidónea, por lo menos para la doctrina mayoritaria. Es más grave aún castigarlo con la pena del delito consumado, como pretende un partidario de la teoría de la culpabilidad estricta, ¿no? O el finalismo más ortodoxo. Pero vamos a volver sobre eso mañana, Claudia. ¿Mm? Okay. Bueno, nos encontraremos mañana, entonces, si ese silencio es indicativo de todo ello. Y si es así, bueno. Igual estaríamos en horario, incluso nuestro horario habitual, porque no hicimos recrédito, entonces tuvimos Claro. el tiempo habitual. Doctor, Bueno. le agradecemos muchísimo, le damos un muy fuerte aplauso, aunque sea en la virtualidad. Bueno. Y nos encontramos mañana a Muchas las 11. Con usted yo me quedo un ratito con los chicos para aclarar un par de cuestiones. No se fuguen todavía. Bueno, muchas gracias. Nos veremos mañana entonces a las 11. A las 11 mañana, exactamente. Bueno, hasta luego. Nos vemos, Que doctor. se No relajen. sigan tanto porque tienen que estar mañana a las 11. Bueno, gracias a ustedes. Adiós. Nos vemos, doctor. Pinky, pinky.